Bienvenidos a la temporada 3 de Te Escuchamos. Conoce los testimonios de la campaña Tu voz, tu historia, tu justicia, acompañados de casos reales en donde la justicia federal protegió sus derechos. Escúchanos a través de CJF Informa en Spotify. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal prácticamente en todo el territorio mexicano. No obstante, al realizar algunos trámites administrativos, las familias homoparentales enfrentan obstáculos que vulneran su derecho a no ser discriminadas. Veamos la historia de Giovanna. Primero me enfrenté con personas que sí criticaban esa parte de tener homofobia. La verdad es que todavía en esas alturas todavía hay muchísimas personas con homofobia y todavía la sigue habiendo. Entonces sí era como el enfrentarme primero a qué van a decir, cómo lo van a tomar las personas de mi alrededor. Pero ya después me quedo pensando y digo, al final de cuentas es mi vida, yo soy quien tengo que ser, con lo que yo me siento a gusto. Pues nosotros decidimos registrar al niño como ambas partes. ¿Para qué? Pues por si el día de mañana dejar al niño asegurado, por ejemplo, si a ella le llegara a pasar algo o a mí me llegara a pasar algo, pues el niño no se quedara desamparado ni de un lado ni del otro. Y acudimos igual a la Defensoría de aquí del Estado de León y ahí también nos apoyaron. El trámite duró 1 mes y medio y de igual manera nada más nos hablaron para firmar y también fue un trámite muy rápido y pues la verdad también valió muchísimo la pena. Pues para mí fue muy satisfactorio el resultado porque fue muchísima atención la que me dieron, fue información, en todo momento estuvieron apoyándome, dudas, cualquier cosa que tenía, la verdad me la resolvieron. Yo no tuve que estar como de un lado para otro, ellos fueron los que hicieron todo el papeleo, a mí solamente me hablaron para firmar y fue todo. Es un apoyo para nosotros que no haya esa discriminación por parte de los jueces y que tengan esa empatía hacia nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Te Escuchamos. Soy Verónica González y me da mucho gusto compartir el espacio con Melissa Ayala. Ella es abogada especialista en derechos humanos y en derecho constitucional. Melissa, qué gusto que estés con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar aquí con ustedes. Yo lo sé y nosotros de escucharte. Veíamos el testimonio de Giovanna, que más adelante iremos conversando también de su caso y de su transición, ¿verdad? Porque ahora él ya es Giovanni. Pero a partir de este caso, Melissa, me gustaría que nos explicaras cómo se integra una familia homoparental y qué retos enfrentan hoy en día para hacer efectivos sus derechos o para no ser discriminados. Claro, a ver, creo que haces una muy buena pregunta porque nos permite pues hacer una breve introducción, ¿no? Las familias homoparentales son aquellas familias que están compuestas por 2 personas del mismo sexo, del mismo género, ¿no? Y esto es importante precisamente y de manera muy particular por el caso que acabamos de ver, porque son, el sistema no está diseñado para, o al menos ciertos documentos no están diseñados para permitir o para reconocer este tipo de familias. Recordemos que la familia, la Suprema Corte ya ha señalado que es una realidad social. ¿A qué se refiere esto? Que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Y por lo tanto, el derecho y por supuesto que todas las acciones por parte de las autoridades administrativas tendrían que responder a este cambio. Sin embargo, el caso de Giovanni nos refleja que efectivamente esto, pues en ocasiones no ha ocurrido y por lo tanto ha sido necesario pues acudir a los juicios de amparo. Cuando las personas enfrentan esta situación, se quedan prácticamente solas, ¿no? ¿Cuál es la importancia desde tu óptica de ir acompañadas con una persona asesora jurídica que precisamente sea sensible para todo esto? En este caso, comentaba Giovanni, que incluso las autoridades en el registro civil no se oponen a hacerlo, pero no tienen, como bien dices, estas disposiciones legales, ¿no? Y incluso a veces ellos les dicen, tienes que irte a un amparo. Claro, creo que es crucial, a ver, en el mundo ideal, las personas podrían accionar un juicio de amparo sin necesidad de una persona abogada, ¿no? Sin embargo, sabemos la realidad que en muchas ocasiones, pues los tecnicismos del juicio de amparo nos obligan a que se cuente con un asesor o una asesora jurídica, ¿no? Y esta labor la han hecho las defensorías públicas por un lado, pero también las colectivas y las organizaciones de sociedad civil. Y creo que una de las razones por las cuales es tan importante acudir acompañada o acompañado es para poder presentar los argumentos necesarios para que la persona juzgadora pues entienda el contexto
contexto, entienda la violación, entienda el impacto que esto tiene, no únicamente en las infancias, sino también en sus padres, en sus madres, ¿no? Y en la familia como tal, ¿no? Porque como sabemos, este tipo de pues situaciones no afectan únicamente a la persona, a la infancia en cuestión, ¿no? Sino a toda la familia, sino a todo el núcleo familiar. Y es muy importante para el hijo, en este caso, porque tiene que ver con su derecho a la identidad y mediante ese derecho puede acceder a muchos otros, ¿no? Efectivamente, creo que en el caso particular era un tema de poderle registrar, ¿no? Que efectivamente se reconociera que ambas eran sus mamás, y en este sentido, pues que también las dos tuvieran todos los derechos derivados de la filiación, los derechos y las obligaciones, ¿no? Y por supuesto que esto va aparejado al derecho de la identidad del menor, bueno, del niño, pero también por supuesto todos los pues todo el reconocimiento que hay a través de esta acta de nacimiento y también todos los derechos que tú mencionabas que puedes acceder gracias a esta, pues al acta de nacimiento, que como tú y yo sabemos es al final del día pues el documento más importante, porque de ahí puedes sacar pasaporte, puedes hacer y además te la piden para todo, ¿no? Cuando estás chiquito te piden eso para todo, para la escuela, servicios de salud, mil cosas, ¿no? Entonces por eso que es tan importante contar con este documento que reconozca efectivamente pues a tu familia. Bueno, creo que desafortunadamente el caso que se nos presenta es un caso que sigue ocurriendo, ¿no? En distintos estados de manera muy particular. Hemos acompañado casos en otras localidades en donde también el registro civil señala que al ser una familia homoparental pues no se le puede expedir el registro, se ha tenido que litigar y gracias a los criterios de la propia Suprema Corte se ha ganado relativamente sencillo en juzgados de distrito. O sea, ya hay lugares en los que tú llegas ya como en automático, ¿no? O sea, presentas este tipo de juicios con estos argumentos y ya se le da... Claro, porque no, vaya, gracias al camino que se recorrió en el caso de Giovanni, pues entonces ya se sentaron precedentes. Digo, recordemos que no es el único caso que ha llegado a la Suprema Corte en donde se ha hablado de comaternidad, ¿no? Donde se ha hablado de familias homoparentales. Entonces, la propia Suprema Corte ya ha ido generando precedentes que han ido permeando a los tribunales colegiados de circuito y a los juzgados de distrito. Y también creo que algo muy positivo es que las autoridades dejan de recurrir ya a este tipo de decisiones emitidas por las personas juzgadoras de distrito. Que al principio sí se hacía, ¿no? Por supuesto, y por eso llegamos a tener amparos en revisión en la Suprema Corte, litigados, por ejemplo, en este caso por la Defensoría, en donde pues efectivamente llegó hasta la Suprema Corte porque las autoridades recurrieron la decisión. Y mencionas la Defensoría Pública Federal, que tiene como su área especializada para tratar a personas que pertenecen a grupos vulnerables. Así es. Y en este caso se les está dando esta atención especializada, ¿no? Claro, y que es fundamental. Yo creo que es algo que hay que reconocer, hay que aplaudir y sobre todo hay que seguir, no quiero decir promocionando, pero un poco sí, ¿no? Como darle toda la difusión posible para que se conozca y que más personas también se acerquen a la Defensoría y hagan valer sus derechos. Por ejemplo, en este caso, en este episodio, nos estamos refiriendo al tema de la comaternidad y el caso específico, cómo Giovanni van y enfrentan esta situación en el registro civil. Pero la comunidad, digamos, enfrenta situaciones de violación a sus derechos, incluso también cuando son detenidos, claro, o cuando ya están en etapas, por ejemplo, de ejecución penal, ¿no? Que es, por ejemplo, una mujer trans que no pudo o no tuvo acceso a hacer el cambio, claro, ¿no? Legalmente en su acta, y entonces si tienes el nombre de hombre, pues te mandan a un penal de con masculinos, hombres, ¿no? Sí. Sí, creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a eso en materia de proteger o buscar que se protejan los derechos de la comunidad trans han sido fundamental, ¿no? Desde el momento en el que señalan que tiene que ser un trámite administrativo para que se pueda hacer el reconocimiento de identidad ha sido crucial. Yo ahí les invitaría a que sigan el trabajo de estas organizaciones. De manera muy particular se me viene a la mente el caso de Amicus, ¿no? Es una organización muy importante que ha litigado muchísimos asuntos y que ha sentado precedentes muy importantes, matrimonio igualitario, por supuesto también. Creo que son organizaciones de la sociedad civil que han hecho un gran trabajo.
Me gustaría que nos compartieras tu punto de vista en torno a los alcances del derecho a no ser discriminado. Claro. Porque este derecho nos aplica a todos. Claro. Ustedes podrán decir, bueno, están hablando de un grupo, ¿no?, de la población que está en condición de vulnerabilidad, situación, sí. pero esto nos aplica a todos. O sea, si como sociedad no respetamos, ¿no?, y promovemos este respeto al no ser discriminado, pues también podemos caer en esa situación de que no nos respeten. Sí, y creo que, a ver, el derecho a la igualdad y no discriminación lo podemos encontrar en todas partes. Algo tan sencillo como un corte de pelo, ¿sabes? Que también ha habido casos Han habido casos. llevado. Es que, y eso es lo que me parece más ridículo, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que imponerle a una niña o a un niño cómo tiene que traer su pelo para poder ingresar a la escuela, ¿no? O, por ejemplo, algo tan burdo como las niñas tienen siempre que utilizar falda como uniforme escolar, ¿no? Sin tener todas las implicaciones que esto puede llegar a tener en la vida de las niñas, ¿no? Y es justo buscar imponer un molde a todas las personas. Recordemos que cualquier tipo de distinción tiene que estar debidamente motivada, fundada, ¿no? Tiene que perseguir un objetivo, y en muchas ocasiones estas imposiciones no lo tienen, sino que simplemente son así porque las hemos ido acarreando de esta forma. Pero cuando las empiezas a cuestionar, te das cuenta que no tiene una razón de ser. Ahora que estamos viviendo estos tiempos como de cambios y de muchas reformas, ¿qué tan importante es que en estos casos, aunque ya como mencionaste, hay criterios de la Suprema Corte, la preparación y la formación y cómo se plantean las demandas, ¿no? Es fundamental. O sea, a mí me parece que es fundamental. Creo que, por supuesto, existe una gran responsabilidad y obligación por parte de las personas juzgadoras, pero existe también una gran responsabilidad desde este lado de las y los litigantes, ¿no? Creo que al final del día nos volvemos vehículos para poder para poder transformar una situación de hecho a una demanda, ¿no? Y en la demanda tú lo que haces es convertir la historia en cómo esta historia se vuelve una violación a los derechos de esta persona. Y en este sentido me parece que es fundamental, pues, desglosar de manera muy, ¿cómo decirlo?, muy estratégica, cómo esta situación está violando los distintos derechos, no solamente del niño en este caso, ¿no?, o de la niña. Digo, en el caso de Giovanni era un niño el que estaba sin registrar, o bueno, no se le estaba reconociendo la comaternidad. Pero cómo no solamente se estaba afectando el derecho a la identidad de la infancia, ¿no?, sino cómo esto también estaba afectando a toda la familia. Y ahí es, por lo tanto, que tenemos que presentar cuáles son todos los derechos que se encuentran violentados y cómo para cada derecho existen criterios ya sentados por parte de ya sea la Suprema Corte, pero recordemos que también podemos citar los casos de la Corte Interamericana, podemos citar el Sistema Universal, y también digo, aunque no sean obligatorios, sí pueden llegar a ser orientadores, criterios de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y en este sentido creo que también se vuelve nuestra responsabilidad el presentar los mejores argumentos que las personas juzgadoras después puedan utilizar en sus sentencias, y que también recordemos que quien tiene que ir en el centro siempre es la persona quejosa, ¿no? Las quejosas, a quienes estás representando. ¿Qué esperarías tú como abogada, pero también como parte de la sociedad, como una persona que siempre ha estado interesada en la protección de los derechos humanos, de las nuevas generaciones de jueces? Yo lo que esperaría sería, en un primer momento, que reconozcan todo lo bueno que se ha realizado, ¿no? Y algo que creo que podemos, o que me parece, o que he visto positivo en los últimos meses, ha sido como este acercamiento por parte de las personas juzgadoras a la sociedad en general, ¿no? Como el reconocer que efectivamente en muchas ocasiones el propio lenguaje jurídico ha impedido que más personas conozcan su labor, que más personas conozcan el impacto que tienen sus sentencias, y he visto, la verdad, con mucho agrado cómo cada vez más personas juzgadoras empiezan a tratar al menos como de salirse también de ese molde que nos impusieron en la universidad, ¿no? Porque creo que al final del día eso viene desde la forma en la que se nos enseña derecho. Entonces creo que yo esperaría justo eso, que se reconozcan los grandes criterios que se han emitido. Y desde aquí hacer esa invitación a que se acerquen a los servicios de la Defensoría Pública Federal. Tiene una delegación en todos los estados de la República y los servicios son gratuitos. Melissa. Y ya nada más, perdón, para terminar, creo que... Porque te interrumpí, No te preocupes. Justo creo que lo último que a mí me gustaría ver es que se continúe con esta preparación, ¿no? O sea, creo que podemos decir muchas cosas de las personas juzgadoras, pero
si algo todos los litigantes sabemos es que son personas que siempre estaban o están en constante preparación. Creo que eso es algo que se tiene que mantener. La capacitación, la actualización. Exactamente, ¿no? Bien, pues Melissa, qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en el podcast. No, yo feliz. La verdad es que soy muy su fan, me encanta escucharles y también es una forma de mantenerse actualizada de los grandes criterios que salen de aquí del Poder Judicial. Y nosotros también te seguimos en tus redes sociales. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por su atención, por seguirnos en este podcast e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Hasta la próxima.